En el corazón de Aberdeenshire, cerca de la localidad de Banchory, se alza una de las construcciones más pintorescas de Escocia. El castillo de Crates, con sus encantadores torreones, torres y ornamentadas alas, parece sacado de un cuento de hadas. Fue la familia Burnett quien inició su construcción en el siglo XVI, y su imponente casa-torreón aún se mantiene en pie, desafiando el paso de los siglos. Rodeado de hermosos jardines y bosques, recibe cada año a miles de visitantes que llegan fascinados por su belleza arquitectónica y su entorno natural privilegiado. El castillo se encuentra cerca de Banchory, en la región de Aberdeenshire, una zona conocida por sus paisajes verdes y su rica historia medieval. Sus muros de piedra han sido testigos de más de 400 años de historia escocesa, desde la época de los clanes hasta la actualidad. En su interior, las salas conservan muebles y objetos de época que transportan al visitante a tiempos pasados. Pero tras esa apariencia tranquila y señorial, el castillo de Crates guarda secretos que no se revelan a simple vista. Secretos que han alimentado leyendas durante generaciones y que convierten este lugar en uno de los más fascinantes de Escocia. Lo que ocurre entre sus muros cuando cae la noche es algo que pocos se atreven a contar. La historia más famosa del castillo de Crates es la de la Dama Verde, una figura fantasmal que ha sido vista por visitantes y trabajadores durante generaciones. Cuenta la leyenda que se trataba de una sirvienta, o quizás una pupila del señor del castillo, que desapareció misteriosamente poco después de dar a luz a su hijo. Vestida con una larga túnica verde, su aparición ha sido documentada en numerosas ocasiones, especialmente en las proximidades del gran salón y cerca de la chimenea. Quienes la han visto coinciden en describirla como una mujer joven de aspecto tranquilo pero inquietante, que camina en silencio y desaparece sin dejar rastro. Su presencia no es violenta ni aterradora, sino profundamente melancólica, como si aún buscara algo que le fue arrebatado hace siglos. Pero hay un detalle que añade una capa extra de tragedia a su historia. Según los relatos recogidos por los propios guías del castillo, la Dama Verde no vaga sola. En sus brazos carga a un bebé. Ese pequeño detalle transforma la leyenda en algo mucho más desgarrador, un alma que no solo no encontró descanso, sino que parece cargar eternamente con el peso de lo que perdió. La tradición oral ha mantenido viva esta historia durante generaciones, convirtiéndola en uno de los relatos de fantasmas más conocidos de Aberdeenshire, y los avistamientos reportados por trabajadores y visitantes a lo largo de los años siguiendo el misterio de una figura que deambula en silencio por los pasillos de piedra, como si aún tuviera algo pendiente por resolver. Durante mucho tiempo, la historia de la Dama Verde fue solo una leyenda transmitida de generación en generación, una de esas historias que se cuentan al calor del fuego sin que nadie pueda probarlas. Pero en el siglo XIX ocurrió algo que lo cambiaría todo. Durante unas obras de restauración en el castillo, los trabajadores hicieron un descubrimiento macabro que estremeció a todos. Ocultos bajo la chimenea de una de las salas, encontraron los esqueletos de una mujer y un niño. Lo más inquietante no fue el hallazgo en sí, sino el lugar exacto donde apareció, la misma estancia donde durante años se había reportado la aparición de la Dama Verde. De repente, la leyenda dejaba de ser un simple rumor para adquirir una dimensión mucho más perturbadora. Una teoría sugiere que los restos podrían pertenecer a una sirvienta que quedó embarazada de un miembro de la familia Burnett a mediados del siglo XVII, y que tanto ella como su hijo fueron eliminados para proteger la reputación familiar a cualquier precio. A esto se suma un testimonio que, de ser cierto, resulta difícil de ignorar. Se dice que la mismísima reina Victoria presenció la aparición de la Dama Verde durante una de sus visitas al castillo, describiendo una niebla verdosa que flotaba en la habitación antes de que una figura fantasmal se elevara lentamente y desapareciera en la chimenea. Con los huesos encontrados bajo ese mismo lugar, la conexión entre el hallazgo y las apariciones se volvió imposible de ignorar, transformando una vieja leyenda en un misterio histórico con pruebas tangibles que aún no tienen respuesta. A lo largo de los siglos, el castillo de Crates ha acumulado una larga lista de testigos que aseguran haber visto a la Dama Verde. La propia reina Victoria, durante una de sus visitas a la fortaleza, describió haber presenciado una niebla verdosa que flotaba por una de las habitaciones antes de que una figura fantasmal se elevara lentamente y desapareciera en la chimenea. Pero no solo la realeza ha sido testigo de lo inexplicable entre sus muros. En 2016, una familia escocesa que visitaba el castillo capturó una imagen que dio la vuelta al mundo. Bill Andrew, de 78 años, fotografiaba a su hija Colleen, su nieta y su bisnieto de tan solo 3 años frente a la antigua puerta de la fortaleza. Al revisar las imágenes, descubrieron algo que nadie supo explicar. Una extraña figura aparecía en el umbral de una puerta que, en ese momento, permanecía cerrada con llave. Cuando la familia consultó con el personal del castillo, descubrieron que no era un caso aislado. James Henderson, administrador de la propiedad,
confirmó que los avistamientos misteriosos se habían vuelto frecuentes en los últimos tiempos, especialmente en las fechas cercanas a Halloween, y que los propios guías habían reportado experiencias que no encontraban explicación racional, escalofríos repentinos en habitaciones cálidas, ruidos extraños en salas completamente vacías y la sensación persistente de no estar solos. Las apariciones de la Dama Verde, siempre cerca de la chimenea y con un bebé en brazos, han sido consistentes a través de generaciones, alimentando la leyenda de una figura que, según la tradición, aún vaga por los pasillos de piedra del castillo esperando que alguien, finalmente, cuente su historia completa. El castillo de Crates alberga una segunda historia de fantasmas, tan trágica como la de la Dama Verde, protagonizada por una joven llamada Berta y la dominante Lady Agnes. Según las leyendas documentadas sobre el castillo, cuando el Laird de Lys falleció, su viuda quedó a cargo de su hijo Alexander, con quien mantenía una relación obsesiva y posesiva que no dejaba espacio para nadie más. El problema surgió cuando Alexander se enamoró de Berta, una joven de clase social más humilde que había sido confiada temporalmente a su cuidado. Para Lady Agnes, aquella relación era una afrenta inaceptable. Ella soñaba con ver a su hijo casado con alguien de alcurnia, y no estaba dispuesta a permitir que una chica de baja cuna arruinara sus planes. Aprovechando la ausencia de Alexander, quien se encontraba de viaje, Lady Agnes tomó una decisión fatal: envenenó a Berta, quien murió entre los muros del castillo. A su regreso, Alexander encontró a su amada agonizante. En un momento de desesperación, alcanzó una copa de vino, la misma que había contenido el veneno, pero su madre se la arrebató de las manos y la arrojó al lago, sellando con ese gesto su culpa sin necesidad de confesión alguna. Las sospechas de Alexander se convirtieron en certeza, pero el daño ya estaba hecho. Semanas después, cuando los padres de Berta llegaron al castillo para reclamar el cuerpo de su hija, algo inesperado ocurrió. Lady Agnes, de repente, comenzó a señalar hacia un punto invisible, sus ojos se abrieron de par en par y gritó: «¡Ella viene! ¡Ella viene!», antes de caer muerta en el acto. La leyenda cuenta que cada año, en el aniversario de la muerte de Berta, una figura fantasmal envuelta en blanco puede ser vista cruzando desde la antigua casa de los Burnett hacia el castillo, como si aún buscara la justicia que en vida le fue negada, o quizás, para recordarle a su asesina que hay deudas que ni la muerte puede saldar. El castillo de Crates no es solo una joya arquitectónica en el corazón de Aberdeenshire. Es un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan de forma inseparable, donde cada corredor de piedra parece guardar un susurro y cada habitación esconde una historia que se niega a morir. Detrás de sus muros centenarios y sus jardines impecables, dos almas femeninas parecen haber encontrado su hogar eterno. La Dama Verde, con su túnica y un bebé en brazos, continúa apareciendo cerca de la chimenea donde sus restos fueron hallados, como un recordatorio silencioso de que hay secretos que ni la muerte puede enterrar del todo. Y en las noches de aniversario, la figura de Berta cruza desde la antigua propiedad hacia el castillo, reviviendo una tragedia de celos, amor y venganza que marcó a la familia Burnett para siempre. Estas no son simples historias inventadas para entretener turistas. Son relatos respaldados por testimonios que van desde la mismísima reina Victoria hasta visitantes contemporáneos que, como la familia Andrew en 2016, han capturado imágenes que desafían cualquier explicación racional. El castillo sigue en pie, desafiando el paso de los siglos, y con él, sus fantasmas continúan su vigilia eterna entre sus pasillos de piedra. Visitar Crates es caminar por un lugar donde el pasado nunca termina de irse, donde lo invisible se vuelve tangible y donde cada rincón parece estar esperando el momento justo para contar su historia. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, la Dama Verde y la Dama Blanca de Crates seguirán vagando en silencio, como llevan haciéndolo desde hace siglos. Si estas historias de misterio y leyendas te atraparon, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos en los comentarios qué otro lugar embrujado del mundo te gustaría que exploremos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.